llevé. Aprovecho para hacer Juan para los que no vieron los mensajes de Cato, de que vamos a tener estudio bíblico después del llevé. Ahí va a haber 10 minutos, 5 o 10 minutos de descanso, como para que cada uno pase por el baño, se traiga algo para picar o tomar, y se continúa con el llevé, después del llevé, el estudio bíblico. Nada más. Bueno, voy a comenzar con un kido. Ay, casi puteo. Voy a orar. Señor, quiero agradecerte por un domingo más que nos permitís estar en este lugar, en este Zoom, para que podamos estar juntos en comunión contigo y con nuestros hermanos, Señor. Quiero agradecerte por guardarnos hasta ahora, que realmente puedas por darnos sanidad, por realmente acompañarnos en cada instante para que podamos estar sostenidos en ti, Señor. Señor, quiero que realmente día a día, Señor, que podamos guardar nuestra esperanza en ti, Señor, que realmente podamos aferrarnos cada día más en ti, y que en este momento podamos una vez más adorarte y alabarte, Señor, por lo que tú eres y por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, que podamos entregarte una adoración agradable a tus ojos, Señor, y que realmente podamos una vez más recordar ese amor que realmente tienes por nosotros, Señor, y poder en medio de toda lucha, Señor, en medio de toda situación, Señor, realmente poder regresar una vez más a ti y poder apoyarnos en tu presencia, Señor, apoyarnos en ti. Señor, quiero agradecerte por tu gracia una vez más, por este momento que permites y que realmente puedas guiarnos y acompañarnos hasta el final, para que realmente podamos conocer más de ti, Señor, que realmente nos des de tu sabiduría, que realmente podamos comprender y realmente comprender cuál es el mensaje que quieres darnos el día de hoy, Señor. Te agradezco una vez más y en nombre de Jesús, amén. Te alabaré, te adoraré, exaltamos con las voces que eres Dios. Te alabaré, te adoraré, exaltamos con las voces que eres Dios. Te alabaré, te adoraré, exaltamos con las voces que eres Dios. Te alabaré, te adoraré, exaltamos con las voces que eres Dios.
lo entregará, y el mundo creerá si vivimos su amor. El amor todo lo vencerá. El amor paciente todo lo entregará, y el mundo creerá si vivimos su amor. El amor todo lo vencerá. Regresemos al Señor, regresemos a las pruebas y dudas, Él nos sostendrá. Regresemos al Señor, aunque caigamos hoy, su amor eterno es. Regresemos al Señor, regresemos en las pruebas y dudas, Él nos sostendrá. Regresemos al Señor, aunque caigamos hoy, su amor eterno es. Aunque caigamos hoy, su amor eterno es. Aunque caigamos hoy, su amor eterno es. En este momento va a pasar Zoel y orar por nosotros. Para poder alabarte mediante Zoom, Señor. Sabemos que por esta cuarentena no podemos ir a Choe, pero ojalá que esto sea pronto y que nadie se enferme, y los que faltaron hoy, Señor, que por lo menos puedan pensar en ti esta semana y volver próximo año. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Moxanín, no se escucha. No. Hola, Ahora sí, ahora sí. ahora sí, gracias por avisar. Pasaje de hoy es Mateo capítulo 6, versículos 7 al 13, la nueva versión internacional. Dice: y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano,
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Habíamos dicho que Jesús pone como malos ejemplos de oración a los fariseos y dice que ellos les gusta llamar la atención de la gente en su oración y nos advierte que al orar no debemos ser como ellos. Es decir, tenemos que evitar la hipocresía y la ostentación en la oración. Más bien nuestra oración debe ser sincera. Luego, hoy vemos que menciona otra práctica de oración, esta vez practicada por los gentiles, es decir, por los paganos. Y nos advierte que tampoco seamos como ellos. ¿Por qué? Porque los paganos, los idólatras, se caracterizan por palabrerías. Una oración de meras palabras sin conexión con el pensamiento ni el corazón. Simplemente utilizan ciertas fórmulas de ciertas palabras y tienen que decir esas exactas palabras para que los ídolos de ellos los escuchen o para poder impresionar a esos ídolos a quienes ellos están dirigiendo sus plegarias. Eran puramente mecánicas, ritualistas, como si fueran fórmulas mágicas, pero no había una relación personal con Dios. En cambio, nosotros debemos orar de forma distinta, conociendo bien quién es nuestro Dios. Nosotros no ponemos la esperanza en lo extravagante y lo sofisticado de nuestras palabras. El poder no se encuentra en las palabras que nosotros articulamos en la oración como si fuera algo mecánico o ritualista. Nuestras oraciones no deben ser simples recitaciones donde solamente hay palabras sin conexión con nuestro corazón y pensamiento. Por eso Jesús nos enseña la oración modelo, el Padre Nuestro, que sirve tanto para orar tal como está y a su vez como un modelo de donde aprendemos algunos principios y prioridades en la oración. El uso del Padre Nuestro como oración no está mal, pero no debemos usarlo solo para repetir sin pensar. El hecho de que en algunos cultos nosotros podamos tener un tiempo de poder orar el Padre Nuestro, no necesariamente está mal, de hecho está bien y es lo que Jesús nos enseña. El problema es la repetición de costumbre sin pensar mucho en el significado de sus palabras. Nosotros, como seres de costumbre, muchas veces hacemos las cosas que cuando llega un punto de ser algo tan reiterativo y mecánico, llegamos a hacerlo o decirlo sin pensar mucho. Muchas veces me pasa que estoy manejando y ya cuando se trata de hacer un recorrido muy habitual, ni siquiera pienso detenidamente. Actúo a través del reflejo. Y a veces tenemos el riesgo de orar el Padre Nuestro en esa misma actitud. Y es lo que Jesús nos advierte. Jesús, lo que nos está diciendo acá no es una prohibición de repetir una oración en sí, sino de decir una oración sin pensarlo. Porque nuestro Señor Jesucristo también repetía la misma oración, pero la diferencia es que no lo hacía sin pensar, sino que lo hacía de corazón. Mateo 26:44 dice textualmente,
que Jesús oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Es decir, el enfoque aquí no es prohibición de decir las mismas oraciones, sino de decir simplemente palabra por puro por puro ritual o en forma mecánica, sin conexión con el sentimiento o el pensamiento. Habrá veces en que nuestra oración va a ser simplemente a veces orar el Padre Nuestro, pero debemos hacerlo con sinceridad, pensando profundamente en su significado. Ahora vamos a ver la estructura del Padre Nuestro. La oración comienza mencionando en quién es Dios. Es invocar a aquel a quien estamos orando. Estamos mencionando y dirigiéndonos a Dios de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. En esta frase estamos reconociendo que Dios no es un ser impersonal como lo de los paganos que adoraban ídolos o energías o fuerza sin personalidad, sino que el Dios que nosotros adoramos es el único Dios verdadero que estamos reconociendo que es un ser personal, con quien podemos interactuar, tener una relación personal y comunión. A su vez, al llamarlo Padre Nuestro, reconocemos que hay una relación familiar con Dios. Los cristianos fuimos hechos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Es nuestro Padre amoroso. También reconocemos que es un Dios poderoso. En la declaración que estás en el cielo es una declaración de su omnipotencia. Es necesario tener una relación personal con Dios a través de Cristo para que podamos orar de esta forma, sin que la oración llegue a ser algo mecánico como los paganos, ni algo de ostentación como los fariseos. Y ahora vamos a considerar las peticiones que tiene el Padre Nuestro. Tiene 6 peticiones en total. Y en esta forma, cómo está organizado las 6 peticiones, nos enseña cómo deben ser las prioridades en la oración. Ora primero por asuntos que tienen que ver con Dios y luego ora por las necesidades nuestras. Oramos por asuntos que, primero, las 3 primeras peticiones tienen que ver con asuntos que tienen que ver con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la primera petición ora por el nombre de Dios, la segunda petición ora por el reino de Dios, y la tercera petición ora por la voluntad de Dios. Cuando conocemos bien quién es Dios, nuestro Padre amoroso, bueno y poderoso, entonces deseamos orar primero por cosas que tienen que ver con su gloria. Entonces, la primera petición, oramos por el nombre de Dios. En la Biblia, el nombre no es simplemente una forma de llamar a alguien, sino que el nombre identifica la naturaleza de esa persona, las características, los atributos, la forma de ser de la persona, y el nombre, santificar o respetar el nombre de alguien es santificar y respetar y honrar a la persona misma. Por lo tanto, en la Biblia vamos a ver que gente a quienes Dios entra en contacto y en una relación especial, les cambia el nombre para indicar que cambia su ser, ha cambiado sus características debido a que Dios ha hecho algo en ellos. Así que santificar el nombre de Dios significa respetar a Dios, honrarle y glorificarle. Santificar el nombre de Dios no significa hacerle santo. ¿Por qué? Porque Dios ya es santo. Ser santo significa que está separado del resto, que es especial, y es lo contrario de algo común y corriente.
Dios no debe ser tratado del mismo modo que el resto de la creación. A veces la gente, al hablar acerca de Dios, lo hace faltando el respeto, como si se hablara de un igual a igual. Y le cuestionan a Dios como si le hablaran a un igual que ellos. Sin embargo, la palabra santo significa alguien diferente del resto. Dios es santo por encima de su creación, del resto de la creación. Él es el creador y Él es el dueño de todo. Y el nombre significa, como hemos dicho, el ser mismo de Dios. Por lo tanto, orar para que sea santificado su nombre significa orar para que Él mismo sea tenido por digno del honor que se merece. Lo contrario de santificar el nombre de Dios es blasfemar, ofender, usar el nombre de Dios para la burla o sin respeto. Entonces, a la vez que nosotros oramos para que el nombre de Dios sea santificado, nos estamos asumiendo un compromiso para que nosotros mismos podamos ser respetuosos con Dios, en nuestro trato con Dios. Y la segunda petición dice, venga a tu reino, y Dios, y acá también tenemos que aclarar que Dios ya es rey de todo el universo. Él es ya el soberano. Pero en esta oración, venga a tu reino, específicamente estamos orando por la extensión del reinado de Dios a través del Evangelio, que mediante el testimonio de cada uno de nosotros, los creyentes, a través del testimonio de la Iglesia de Cristo, la gente cada vez más se rinda a Cristo, y también para que se cumpla de esta manera pronto el regreso de Jesús en gloria sobre esta tierra. Estamos orando para que nosotros podamos en nuestra vida diaria vivir de manera tal que reflejemos quién es el dueño de nuestra vida, quién es el rey de nuestra vida. Antes de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros tomamos todas las decisiones de nosotros, de nuestra vida, según nuestro antojo, y nos considerábamos el dueño de nuestra propia vida. Pero en esta oración, venga a tu reino, estamos reconociendo que Dios sea, el Señor Jesucristo sea quien controle nuestra vida de manera real. La tercera petición es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como su nombre ya es santo y Dios ya es rey, del mismo modo su voluntad ya se hace en el cielo. Jesús pide que oremos para que la vida en la tierra, en nuestra vida, en el día a día, se haga más parecido a la vida en el cielo. La voluntad de Dios a la que acá se hace referencia es claramente la voluntad revelada en los mandamientos de Dios. Es esa voluntad que se hace en el cielo, pero todavía en el mundo la gente no lo cumple perfectamente, y el cumplimiento aún de los creyentes de la voluntad de Dios en sus mandamientos no es perfecta. Entonces estamos expresando nuestro deseo de que podamos obedecer a Dios de manera completa, de todo corazón y en forma urgente, inmediatamente en la tierra, como lo hacen continuamente los habitantes del cielo. En el cielo ni los ángeles, ni los creyentes que ya están en el cielo hacen una obediencia a media, sino es completa. No es una obediencia de obligación sin ganas, sino de corazón. No es una obligación postergada, sino inmediata. De la misma manera estamos rogando, Señor, que nuestra vida, en mi vida cotidiana,
pueda obedecerte de manera completa, con todo el corazón y en forma inmediata. Y habiendo orado primero por estos asuntos que tienen que ver con el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios, pasa a las peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades. Las primeras 3 peticiones entonces tienen que ver con la gloria de Dios, y las últimas 3 peticiones tienen que ver con nuestras necesidades. Entonces, nuestras necesidades las podemos declarar delante de Dios, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos ama, es de un amor paternal verdadero, genuino, interesado por nosotros, por nuestro bienestar, y desea que acudamos a Él por nuestras necesidades de alimento, de perdón y de liberación del mal. Y entonces en estas 3 peticiones vamos a ver todas las áreas de nuestras necesidades. Necesidad de material, de alimento, la necesidad espiritual, y así completo, ¿no? La cuarta petición sería la primera petición acerca de las necesidades nuestras. El pan nuestro de cada día, dánonos hoy. Se refiere a nuestras necesidades de alimento y por lo tanto incluye todas las necesidades básicas. Lutero dijo que pan acá representa todo lo necesario para la preservación de esta vida. Por ejemplo, el alimento, el cuerpo saludable, tener un buen tiempo, el bienestar de la casa, el hogar, la familia, tener el bienestar en el gobierno y la paz. Entonces, el pan en los tiempos bíblicos era el alimento básico más común y corriente, de tal manera que estaba en la mesa del más pobre como también en la mesa del más rico. Por eso se refiere a las necesidades y no a los lujos de la vida. No está diciendo el caviar de todos los días, danos hoy, no. El Lamborghini de todos los días, danos hoy. No, no está orando por los lujos, sino por el pan diario. Entonces acá, sobre este punto de la oración por nuestras necesidades, tenemos que también hacer una aclaración. En la oración no significa que el alimento nos caiga del cielo sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Incluso en esta oración se da por sentado que tengamos que trabajar, que los agricultores tengan que sembrar y cosechar para obtener el trigo de donde surge la harina con que se amasa el pan. No está negando el trabajo humano en todo este proceso, más bien es una expresión que refleja nuestra dependencia final en Dios. Dios normalmente usa medios humanos de producción y distribución a través de los cuales cumple sus propósitos. Y cuando decimos de cada día, debemos depender cada día de Dios por el sustento. No simplemente dar por sentado que vamos a tener el sustento, sino depender plenamente del Señor, aún de todas aquellas cosas que en lo inmediato parece que lo obtuvimos simplemente porque nosotros lo compramos, porque nosotros lo producimos. Tenemos que siempre tener la actitud de humildad y la dependencia de Dios. No está pidiendo por el sustento tampoco del futuro lejano, sino muestra una dependencia en las necesidades inmediatas, depender de Dios de las necesidades inmediatas. Y en esta oración también nos hace que estemos libres de la ansiedad por el futuro, más bien descansar confiadamente en el Señor. La segunda petición acerca de nuestras necesidades tiene que ver con la quinta petición
el Padre Nuestro. Y dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es tan indispensable para la vida y la salud del alma como el alimento lo es para el cuerpo. Entonces pasamos de la necesidad física o material ahora a la necesidad espiritual. El pecado es declarado metafóricamente como una deuda. Mientras la deuda no sea saldada, tenés la obligación de pagar. Cueste lo que cueste, no podés simplemente escaparte de la deuda. Hasta que lo hayas pagado todo, seguís siendo un deudor. Vas a figurar en el verás. Tarde o temprano eso va a implicar consecuencias muy graves, desagradables. El pecado es algo similar, pero peor. Mientras no esté perdonado, figurás como deudor en la cuenta de Dios. Mientras sigas siendo deudor delante de Dios, mereces el castigo. Pero cuando Dios perdona el pecado, levanta el castigo y quita el cargo que había contra nosotros. La petición de perdón significa que reconocemos que no hay otro método para cancelar nuestra deuda delante de Dios. Por lo tanto, es una súplica por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, apoyándonos en los méritos de Cristo que cargó con nuestra culpa. El que realmente ha sido perdonado es consciente de este perdón que disfruta de parte de Dios y se evidencia en que perdona también a los ofensores. Una vez que nos damos cuenta de cuán grande son nuestras ofensas contra Dios, de las que Dios nos perdonó en Cristo, las ofensas que otros han hecho contra nosotros deben parecer insignificantes. La falta de perdón de nuestra parte a nuestros ofensores indica que todavía no estamos tomando conciencia de cuán grande es nuestra ofensa contra Dios y no nos damos cuenta de cuán grande es la misericordia de Dios hacia nosotros. Conociendo el amor de Dios, el perdón de la gracia en Cristo por nosotros, entonces es fácil perdonar al ofensor. Una vez que ya somos cristianos y estudiamos la palabra de Dios y comprendemos cuán grande es el amor de Dios por nosotros, ya automáticamente hace que nos resulte fácil, instintivamente natural perdonar a nuestros ofensores. Naturalmente no. Por eso necesitamos también de la siguiente petición, la sexta petición del Padre Nuestro, que viene a ser la tercera petición acerca de nuestras necesidades, es: no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. En la vida terrenal vamos a enfrentar siempre situaciones de tentación, gente que nos ofende y estamos en ese conflicto entre perdonar o no perdonar, y cuesta perdonar, y ya nos encontramos en una situación de tentación. Y si cedemos y caemos en la tentación, estamos en las garras del mal, del maligno, o del diablo, como se traduce en otras versiones. Estamos pidiendo que nos proteja de caer en las tentaciones y ser librados del maligno, y ser librados del mal que conlleva el caer en la tentación. Las tentaciones van a haber en el mundo, es algo normal. No estamos orando para que desaparezcan las tentaciones en sí, sino que podamos salir victoriosos, no cayendo en ellas. Estamos pidiendo que no nos permita ser guiados a la tentación de tal manera que seamos derrotados, sino que seamos rescatados del mal. Solo no podemos luchar contra el diablo ni contra las tentaciones. ¿O acaso ustedes luchan de una manera fácil con las tentaciones? Seguramente todos ustedes
pasan por momentos de desánimo, en el que ceden fácilmente ante las tentaciones, es decir, ceden tan fácilmente ante el diablo. Y entonces, por lo tanto, Jesús, conociendo nuestra debilidad y nuestra lucha, nuestro conflicto, dice que oremos para que no seamos dejados caer en la tentación, sino liberados del mal. El diablo es muy poderoso para nosotros. Somos demasiado débiles contra él. Por eso debemos orarle a Dios, que Dios sí es poderoso para liberarnos. Estas tres peticiones cubren de pan, de perdón y de ser liberados de la tentación, cubren todas nuestras necesidades humanas, la material, la espiritual, todo. En estas oraciones estamos expresando nuestra dependencia en Dios en cada área de nuestra vida. John Stott nos dice que en estas tres peticiones, sobre las tres áreas de necesidad, o dos áreas o tres áreas de necesidad, porque algunos dicen necesidad material sobre el pan, necesidad espiritual cuando habla del perdón, y necesidad moral para la liberación del mal. Así que podemos dividir en dos áreas de necesidad, material o espiritual, o en tres áreas de necesidad, material, espiritual y moral. Y John Stott dice, del Padre recibimos, de la creación y la providencia, recibimos el pan de cada día. De Jesucristo recibimos, por medio de su muerte expiatoria, el perdón del pecado. Y del Espíritu Santo recibimos el poder para rescatarnos del mal y ser santificados. El Padre Nuestro, bien orado, entendiendo su significado, hace un contraste contra las oraciones falsas de los fariseos y de los idólatras paganos. Los fariseos oraban egoístamente, buscando su propia gloria, pero en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar primero por la gloria de Dios, por su nombre, por su reino, por su voluntad. Los paganos oraban mecánicamente, y todavía hoy en día los paganos, los idólatras, siguen orando mecánicamente sin tener una relación viva, personal con Dios. Pero en el Padre Nuestro sabemos que Dios nos ama, se interesa por satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales, y podemos orar con confianza sabiendo que lo oramos a un Dios personal. Sin embargo, la oración de los idólatras consiste en temor y ansiedad, que simplemente tienen que usar palabras extravagantes, y cuanto más extravagante piensan que más se van a conmover sus ídolos para concederles sus peticiones. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, que conoce nuestras necesidades, a quien podemos orarle. El problema básico de las oraciones de los fariseos y paganos es que tenían una imagen distorsionada de Dios. A diferencia de ellos, si nosotros tenemos una noción bíblica de Dios como nuestro Padre amoroso, bueno y poderoso, y deseoso de comunión con nosotros, podemos orar como Cristo nos enseña en el Padre Nuestro. William Hendrickson, un comentario muy importante de la Biblia, nos dice que en esta oración tenemos todas las características de lo que es una oración completa. ¿Por qué? Porque oramos por la gloria de Dios en las tres primeras peticiones. Oramos también por nuestras necesidades en las siguientes tres peticiones. Oramos por nuestras necesidades físicas en la cuarta petición. Oramos por nuestras necesidades espirituales, nuestra quinta y sexta petición.
también tenemos en cuenta el presente, pasado y futuro en esta oración, porque en la cuarta petición se pide por una necesidad presente. Y pedimos perdón, porque al pedir perdón, el perdón implica por pecados pasados en la quinta petición, y la petición para vencer la tentación y ser librados del mal tiene en cuenta el futuro, la sexta petición. Así que en esta oración llevamos ante Dios todas las gamas de nuestra necesidad, y cubre todos los aspectos que hace que la oración del Padre Nuestro sea completa. En esta oración llevamos ante Dios las cargas que no solamente son de nosotros propios, individuales, sino también llevamos ante Dios las cargas y las necesidades de nuestros hermanos, porque oramos en plural diciendo nuestro, nosotros. Todo está incluido en estas 6 breves peticiones, y es el patrón y la norma y modelo perfecto para nuestras oraciones. Si en el momento en que tenés que orar no se te ocurre la idea de qué tenés que orar, pensá en el modelo del Padre Nuestro. Orá para la gloria de Dios, orá para que puedas respetar y honrar el nombre de Dios, para que puedas vivir de una manera tal que puedas reflejar que el Señor es tu Rey, para que puedas hacer su voluntad. Y también puedes orar por las necesidades físicas, por las necesidades materiales, por las necesidades espirituales. Y es muy importante que estés entregándole tu necesidad espiritual en estos tiempos de necesidad. Sé que muchos pasan por necesidades económicas y le trae preocupación y están desanimados, pero en ese contexto entran las tentaciones en las que no tienes que ceder, pero vas a caer muchas veces, porque eso va a dar como evidencia de cuán débil sos, pero justamente en el Padre Nuestro el Señor nos enseña a depender de Él, de acudir a Él una y otra vez, todas las veces posibles, pidiéndole perdón por todas las veces que estamos fallando, por todas las veces que otra vez hemos caído en la misma tentación y estamos otra vez en las garras del maligno, el enemigo, pero el Señor nos ha dado esta oración para que podamos confiar en el Señor, acudir a Él, descansar en el Señor, para que el Señor nos perdone y también nos dé la fortaleza para poder ser liberados de las garras del maligno. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Tuya es la gloria y la honra. ¿Cuántas veces oramos el Padre Nuestro? A veces tan mecánicamente como lo hacen los idólatras paganos, y no pensamos profundamente en el significado real de la oración. Ayúdanos a orarte con la actitud humilde y de dependencia plena en ti, Señor. Muchos en estos tiempos de cuarentena están debilitados, desalentados, y han descuidado su vida espiritual. Por lo tanto, reconocemos nuestra debilidad y acudimos a ti, y esto nos enseñas a través de tu palabra. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a acudir siempre a ti, depender de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.